Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Héctor Vergara Martínez. Pertenezco a la Universidad Abierta y a Distancia UNAD del CEA de Florencia, Caquetá. Para esta ocasión voy a realizar una exposición sobre el curso de Antropología de la Unidad 2, Fase 2, Fase 3, Cultura, un concepto antropológico en trabajo individual. Bueno, para eso tenemos una pregunta global donde nos dice, explique con sus propias palabras el significado del concepto de cultura. Bien, para el concepto de cultura es un comportamiento de la sociedad, es decir, el comportamiento adoptado por cada individuo en el entorno que se relaciona y cuando tiene la oportunidad de desplazarse a otros lugares existen dos tipos de cultura. Podemos decir que está la cultura ideal y la cultura real, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la cultura ideal? La cultura ideal es aquella con la cual nos da una serie de conceptos y normas que debemos de seguir. Es decir, es todo aquello que nos hace mejores personas a la cultura real, ¿sí me entiende? Y ahora bien, ¿cuál es la cultura real? Todo aquello que nos hace mejor persona, ya que usted es el comportamiento propio de la cual pues a nosotros nos rodea, ¿sí? Lógicamente. Esa es como la explicación a esta pregunta. Bien, tenemos ahora cuál es el significado de que se le otorga a la cultura en la antropología. Bien, para eso hay que saber qué es cultura y qué es antropología, cuál es el significado de cada una. Podemos decir que la cultura es el objeto que estudia el desarrollo del comportamiento del ser humano en la sociedad y que la antropología pues es el objeto que estudia el conocimiento, el desarrollo social y cultural del ser humano, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos significados y pues dos diferencias entre cultura y antropología, ¿sí? Tenemos ahí claro esa parte, ¿cierto? Bien, ahora tenemos la siguiente pregunta. Según la lectura, explique a qué se refiere el proceso de esculturación. Bueno, esta pregunta es bien interesante. El proceso de esculturación, es decir, se refiere al proceso que no es lo mismo la cultura de nuestro departamento, que es el Caquetá, al departamento de Atlántico. Podemos decir que no es la misma tampoco la del Tolima, a la de Cundinamarca o la de Antioquia o la de Huila, ¿sí? Entonces, este proceso de conocimiento de diferentes culturas se llama culturización, ¿sí? Según pues la lectura también nos dice que aquí hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, es decir, se le llama culturización según la lectura que nos dice. Es cierto que en nuestro departamento podemos almorzar a las 12 y pues de pronto en el Atlántico almuerzan a las 2. Entonces, o que acá nosotros consumimos arepa, comemos arepa y en el Atlántico no hacemos ese proceso de eso. Entonces, es un proceso de conocimiento y de adaptación que se llama enculturación. Entonces, de esta manera, pues tenemos esa diferencia a qué se refiere, qué es culturación, pues explicándole una parte más sencilla, ¿cierto? Bien, entonces ahora tenemos la siguiente pregunta que dice, a partir de las respuestas anteriores mencione algunas expresiones culturales, fiestas, rituales, oficios, entre otras, que sean relevantes o características del lugar donde vive. Bien, bueno, para esta pregunta tenemos que partir de que las anteriores que mencioné, expresiones culturales, pues tenemos varios oficios que son muy relevantes y características de nuestro departamento, ¿sí? Y que si son de departamento también tenemos que acogerla pues donde nosotros vivimos, en el entorno en que nosotros vivimos. Para ello pues tenemos el San Pedro, el San Juanero, que es San Pedro, lógicamente, tenemos las fiestas patronales, tenemos nuestras ferias, ¿sí? Esos tres aspectos relevantes como para exponer, para explicar, nosotros celebramos pues ese tipo de fiestas. Bien, ahora tenemos la última pregunta que dice, ¿por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para el campo de formación académica? Bueno, esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Porque ya se trata de el comportamiento mío
frente a lo académico, ¿sí? Se dice que el concepto de cultura es lo que estudia la antropología relevante el campo de la formación académica. Entonces, yo creo que estamos hablando de la cultura del comportamiento del ser humano en la sociedad y que la antropología, pues, es el estudio, el conocimiento de de su, de sus formas de ser, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos decir que por qué la cultura hace forma del ser humano, lo que estudia, decimos, yo estoy estudiando la ingeniería del sistema, entonces esta materia nos hace un poquito formar, entonces mire que tanto la cultura como la antropología forma parte de hace una parte muy importante para nuestra forma académica, porque la universidad lo que hace a nosotros es formarnos, darnos valores, darnos unas cosas esenciales y ya nosotros tenemos que entrar a la vida más social, que tenemos que entrar a ver la vida de otra manera. Entonces, de esta forma, yo creo que queda claro estas preguntitas y damos por terminado de pronto esta exposición. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.